Buenas tardes, saludarlos en esta tarde. Les saluda a su amigo el maestro Abel Ruiz, coordinador de OSECU, titulado Cáncer cervicuterino y su impacto actual en México. Es un tema que nos va a dar a cargo el licenciado en enfermería Henry Efraín Vázquez Palmero. Él trabaja en la jurisdicción sanitaria, número 2 de. El profesor se va a conectar. Pues ahorita en esta tarde tenemos una dinámica muy especial. Es que, como es sabido, la constancia de nuestros cursos tiene un costo de 250 pesos, ¿sí? Para todos los interesados, tenemos la oferta de que al comprar tu constancia, al adquirir tu, que vamos a rifar, pues le hacemos la invitación. Si alguien desea comprar su constancia, participa en la rifa de esta tarde. Hasta ahorita nada más tenemos que tener al menos 10 boletos vendidos, o sea, 10 personas que adquieran constancia. Hasta ahorita solamente tenemos que 2 personas han solicitado su constancia. La invitación es para todo el grupo que tenemos ahorita. Participas en la rifa de una filipina, bien tu constancia, y si la suerte te acompaña, pues una filipina, ¿no? Por un mismo pago. Pues esa es la invitación. Vamos a hablar sobre este tema muy importante. Atención, nos ha tocado ver algún paciente que llega programado para una histerectomía total abdominal, secundario a un cáncer uterino, que ya puede ser maligno o no maligno, que en la mayoría de los casos es cáncer cervicuterino, pues es malo para la vida. Entonces realmente este tema es muy importante. Actualmente esta enfermedad está a muchas personas están en una sala de quirófano luchando por su vida, por salir adelante, y lo más de la situación es que se está presentando en personas muy jóvenes, esta enfermedad. Licenciado en enfermería Henry Efraín Vázquez Palmero, agradecer su participación, maestro, en esta tarde. Tenemos conectados ahorita a 10 participantes, 10 personas interesadas en este tema, un tema sumamente importante. Durante la ponencia hay alguna duda, comentario, lo pueden ir haciendo sin ningún problema. Si al final tienen alguna duda, también vamos a hacer una serie de preguntas. Y pues la invitación para que participen las 10 personas para la rifa, vamos a hacer acumulable la persona y se participaría en la siguiente semana. Pues bueno, vamos a iniciar. Profesor, adelante, por favor. También les comentamos que esta clase se graba y se sube a nuestro canal de YouTube. Lo vamos a subir, también vamos a compartir el link por ahí después del tema. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Un gusto para mí estar con ustedes en esta tarde nuevamente. Agradezco, como siempre, la invitación al maestro Abel y a OSECU de salud, relacionados con la salud. Mayormente, por lo regular, la capacitación que siempre les otorgo es de primer nivel. ¿Por qué primer nivel? Porque es ahora sí que el área en la que la mayor parte de mi formación ya como personal profesional he tenido, y bueno, ustedes temas. No sé, la mayoría, a lo mejor algunos ya me conocen, otros no me conocen. Me presento, yo soy el licenciado Henry Efraín Vázquez Palmero. Actualmente me encuentro laborando en la jurisdicción sanitaria número 2 Sismo, en el estado de Oaxaca, y específicamente en el programa de vacunación universal. Ese es mi campo. A lo mejor les repito, la mayoría de ustedes ya me conozca, sabe quién soy, ya me presento muchas veces. Bueno, de manera general, esa es mi presentación. Voy a compartir su impacto actual en México. Como nosotros sabemos, el cáncer cervicouterino constituye la segunda causa de muerte en mujeres en el mundo. Dentro de las principales causas de cáncer cervicouterino, es la segunda mayor causa. Entonces, al hablar de ser una enfermedad que cobra la vida de muchas mujeres, quiere decir que sí está impactando, ¿no? En la de esto, vamos a hablar Un momentito por acerca de ahí, la profesor, lo interrumpo tantito. Sí, claro. Por favor, hay que apagar sus micrófonos. Blanca Martínez, hay que apagar tu micrófono, por favor. Y María Yanín Dávalos Arellano, por favor, apagar su micrófono. María Yanín Dávalos, por favor. Adelante, Blanca. Continúe, profesor, adelante. Bueno, como les decía, hablar de cáncer cervicouterino es hablar de una de la segunda causa de muerte en el desarrollo del tema.
vamos a ir hablando acerca de la enfermedad, vamos a hablar acerca de la epidemiología, hablando sobre todo lo que ahora sí que es la información más relevante de esta enfermedad, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Epidemiología, que les hablo acerca de algún padecimiento. Por lo regular siempre me voy a la historia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque siempre es bueno saber cómo se originó la enfermedad. Es muy importante saber si se hacía en ese entonces. Y bueno, la bibliografía nos habla acerca de cómo se fue presentando esta enfermedad y en quién se fue presentando. ¿Vale? La primera referencia a infeccioso relacionado con las prácticas sexuales en relación con carcinomas del cervix en 1842. ¿Vale? En este año fue cuando se presentó ya como tal un, se presentó como tal una evidencia que nos decía que es decir, un tipo de célula maligna en el cuello uterino. Y esto fue estudiado en su momento por Domenico Antonio Rigoni Stern. Este médico italiano analizó a las estadísticas, a todo lo que tenía que ver con registros y principalmente en certificados de defunción en mujeres de la ciudad de Verona, en Italia, entre el año 1760 y 1839. Al hacer el análisis de esta información, se encontró que existía una alta frecuencia de presencia de este carcinoma en el cuello uterino, pero lo más notorio, lo más... Ay, por favor, me apoyan apagando sus micrófonos, por favor, porque sí se escucha mucho ruido. ¿Ya? ¿Me escuchan por ahí? Ya, profesor, buenas tardes, perdón por la demora, es que estoy trabajando. Sí, no se preocupe. Yo nada más lo que les pido es que me apoyen apagando sus micrófonos, por favor, porque se escucha mucho ruido. Gracias. Muy bien, entonces, use de información al irse este médico a la estadística, a los registros, empezó a ver que este carcinoma de cervix, mujeres viudas y mujeres que se dedicaban a la prostitución. En este tipo, en este universo de personas, es decir, en estas mujeres, el carcinoma de cervix, y muy raro en mujeres vírgenes que no al descubrir el papel que juega el virus del papiloma humano en la génesis de cáncer de cuello. A esto contribuyeron los experimentos realizados en monos por el ginecólogo español Enrique Aguirre Cabañas, junto a otros investigadores. Se descubrió el rol del VPH como cofactor obligatorio en la formación de cáncer del cuello del útero. Este científico también fue muy reconocido por sus principales aportaciones en la elaboración de las vacunas contra el virus del papiloma humano, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sí es importante que nosotros tengamos ese conocimiento, ¿no? De cómo se fue dando esto. Y bien, para hablar de cáncer cervicouterino, tenemos que saber qué estructura anatómica y de qué órgano estamos hablando que se encuentra afectado. En este caso, las células que presentan afectación por el carcinoma, pues es el cuello uterino, ¿no? Y el cuello uterino es la parte que conecta, que es lo que conecta la parte inferior del útero, es decir, el órgano de la concepción, con la vagina. En esta zona es en donde se encuentra, en donde se resulta afectado el cuello del útero a causa del virus del papiloma humano.
¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos definido esto. Y bien, para hablar del cáncer cervicouterino, tenemos que saber a qué se refiere la definición de esta enfermedad. Hablar de cáncer es hablar de una enfermedad en la cual las células en el cuerpo se multiplican sin control. Esa es la definición que la Organización Mundial de la Salud le da al cáncer. Pero hablar de cáncer cervicouterino es cuando este crecimiento de células que se multiplican sin control se ubican en el cuello del útero. Se llama cáncer cervicouterino, cáncer de cervix o cáncer del cuello del útero. Es lo mismo. En esa zona es en donde se llega a desarrollar el cáncer. Y bien, cuando ya hablamos de algún tipo de cáncer que ya está muy avanzado en un estadio 3 quizás, ya estamos hablando de una posible invasión. El cáncer puede invadir a otras partes de nuestro, en este caso del organismo. Podría ser a ovarios, a útero, puede comprometer a lo mejor ganglios linfáticos, puede hacer igual invasión o metástasis a vejiga. Todos los órganos que se encuentran alrededor del útero son de los órganos que principalmente pueden ser invadidos cuando ya un cáncer de cervix empieza a expandirse o se empieza a extender por el cuerpo. Y bien, hablar también de cáncer cervicouterino, tenemos que saber que quien lo causa es el virus del papiloma humano. Y este virus del papiloma humano resulta ser una infección viral más común en el tracto reproductivo. La mayoría de las mujeres y los hombres sexualmente activos se infectarán en algún momento de sus vidas y algunos pueden infectarse repetidamente. Más del 90% de la población infectada puede finalmente eliminar la infección. Pero hablar del virus es hablar de tipos de virus. Ahorita un poquito más adelante en otra ilustración, otra lámina, vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos que pueden causar afectación ya hablar de un cáncer, ¿no? Cuáles son los serotipos que pueden llegar a causar más afectación en el organismo. El cáncer de cuello uterino es con mucho la enfermedad más común relacionada con el BPH. Casi todos los casos de cáncer de cuello uterino se pueden atribuir a la infección por BPH. Puede existir algún cáncer de cuello del útero, pero también la causa principal es el virus del papiloma humano, pero también puede existir otra causa que haga o que permita que se manifieste un cáncer de cuello, ¿no? O sea, pero el principal al que se le atribuye este tipo de infección es al virus del papiloma humano. Aunque la mayoría de las infecciones por este virus desaparecen por sí solas, la mayoría de las lesiones precancerosas se resuelven espontáneamente. Todas las mujeres corren el riesgo de que la infección por el BPH se vuelva crónica y las lesiones precancerosas progresen a cáncer de cuello uterino invasivo. Si bien también el cáncer de cuello uterino puede tardar entre 15 o 20 años en desarrollarse en mujeres con sistema inmunitario, entre comillas, normal. O sea, que quiere decir que no se encuentran inmunocomprometidas. Pero puede llevar solo de 5 a 10 años en mujeres con
inmunosupresión o que se encuentren inmunodeprimidas, como aquellas con personas con el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH, y que no estén en un tratamiento retroviral, ¿vale? Entonces, puede presentarse en 15 a 20 en personas sanas, aparentemente sanas, y en personas con alguna comorbilidad o que tengan VIH y que no se encuentren con algún tratamiento antirretroviral, pues sí el tiempo puede ser más rápido, ¿no? De manifestación. Bien, antes de que yo continúe con la epidemiología de esta enfermedad, ¿alguien de ustedes me puede decir cuál es la norma oficial mexicana que habla acerca del diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino? Me imagino que acá en la audiencia tenemos compañeros que a lo mejor se desempeñan en un primer nivel de atención, ¿vale? Y eso es una tarea que siempre hacen. La toma de Papá Nicolau es una de ellas para detectarlo y comúnmente es un ejercicio de enfermería, ¿no? Que como personal realizan, pero muy bien. Audi Martínez, la norma oficial mexicana número 014. Esa es la norma. ¿Y cuál es en qué año se implementó? En 1994. Oh, muy bien. Quiere decir que sí dominan esto, ¿no? Es bueno, es muy bueno esto. Y bien, ¿por qué les pregunto esto? Porque el maestro Abel, al hacerme la invitación, sí me pidió que habláramos acerca de en qué norma viene establecido que las mujeres tienen derecho a realizarse una citología, en qué tiempo y cada cuándo, cuáles son los requisitos, todo eso viene en esa norma, en la norma 014. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos constantemente en lectura de estos documentos, que son documentos que son nuestro marco teórico, referencial y nuestro marco legal también. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no hacemos nuestro ejercicio como profesional, como personal profesional, nos pueden fincar algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, muy bien a la compañera o compañero que nos dijo cuál es esta norma. Y bien, vamos a hablar un poco de estadística de esta enfermedad. Esta enfermedad a nivel mundial, vamos a hablar primero a nivel mundial, es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres, con un estimado de 604,000 casos nuevos en el año 2020, de las 342,000 muertes que hubo, es decir, casi el 50% de estos casos por cáncer de cuello uterino en el 2020, alrededor del 90% de ellos se presentó en países de ingresos bajos e ingresos medianos, ¿vale? Y las mujeres que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana tienen 6 veces más probabilidad de desarrollar cáncer de cuello en comparación con las mujeres que no tienen VIH, y se estima que el 5% de todos los casos de cáncer de cuello uterino son atribuibles al VIH. Además, en todas las regiones del mundo, la contribución del VIH al cáncer de cuello uterino recae de manera desproporcionada en las mujeres más jóvenes. Es decir, lo que les comentaba en la lámina anterior,
es de una enfermedad en donde las personas que se encuentran inmunocompetentes son personas que tienen un riesgo de desarrollar más rápido la enfermedad que una persona que aparentemente se encuentra sana, ¿no? Entonces, estas son cifras que la Organización Mundial de la Salud emite, y si se dan cuenta de los casos que se presentaron, de los casos nuevos, alrededor del 90% de estos ocurren en países de ingresos bajos y medianos, es decir, países que no son subdesarrollados. Ahora, en México, desde el año 2006, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer, que es lo que les comentaba al principio. Anualmente se estima una ocurrencia, es decir, que puede haber un total de 13,960 casos en mujeres con una incidencia del 23.3 casos por cada 100,000 mujeres. Entonces, tiene una incidencia de un 23.3% por cada 100,000 mujeres. Entonces, al hablar de ser una de las segundas causas de muerte por cáncer en mujeres, pues quiere decir que sí, se necesita muchísima promoción, ¿no? Ahora, en el año 2017, la mortalidad en el grupo específico de mujeres de 25 años y más fue de 4,031 defunciones, con una tasa del 11.2 por cada 100,000 mujeres de 25 años de edad y más. Y un promedio de edad de defunción es en mujeres de 58, casi 59 años de edad. ¿Vale? En ese grupo de edades en donde más se ve la mortalidad por esta enfermedad. Y bien, en nuestro país las entidades con mayor mortalidad ajustada por el cáncer cervicouterino son el estado de Chiapas, el estado de Quintana Roo, el estado de Morelos, el estado de Yucatán, Veracruz y Oaxaca. ¿Vale? Estos son los estados de la República Mexicana en los cuales las tasas de mortalidad se han visto más elevadas. ¿Vale? Y es así como impacta en nuestro país. Ahora vamos a hablar un poco de las características de esta enfermedad. La infección genital por el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual. ¿Por qué razón? Porque de esta manera se transmite. Más de la mitad de las mujeres y los hombres sexualmente activos son infectados en algún momento de la vida. En la mayoría de los casos, las manifestaciones clínicas de la infección por el virus del papiloma humano pueden ser asintomáticas o en su defecto transitorias y que comúnmente pueden desaparecer sin tratamiento. Pero sin embargo, en algunas personas la infección causa enfermedad en el área genital independientemente del género. Entonces, este virus no nada más puede afectar a la mujer, también puede afectar al hombre, pero obviamente que en el hombre no va a causar el cáncer del cuello porque no, ahora sí que no tenemos esa anatomía que ustedes las mujeres tienen, ¿no? Pero, sin embargo, puede causar otro tipo de cáncer, ¿no? Se han identificado más de 200 tipos diferentes de virus del papiloma humano, conocidos como genotipos, con un tropismo diferenciado. Unos son cutaneotrópicos, es decir, que causan lesiones cutáneas o en la piel, y otros son mucosotrópicos o mucosales, con capacidad de infectar el tracto genital.
¿vale? De estos 245 pueden causar esa afectación a el tracto genital. De estos 245 pueden causarlo. Pero hay 4 que son los que son más agresivos y ahorita los vamos a ver. Estos virus del papiloma humano se clasifican como de alto o bajo riesgo, de acuerdo con su asociación epidemiológica con el cáncer. Hasta ahora, 16 virus del papiloma humano se han clasificado como de alto riesgo para cáncer cervical, siendo los tipos 16 y 18 responsables de aproximadamente el 70% de todos los cánceres de cervix. Estos dos tipos de cepa o tipos de virus, el 16 y el 18, son los que mayormente causan cáncer de cuello. Y globalmente, los 16, 18, 45, 31, 33 y 52, de más del 85% de los casos. Además, se ha confirmado la asociación del virus del papiloma humano de alto riesgo con lesiones neoplásicas extragenitales. Es decir, estos serotipos, aparte de lo que les comentaba de causar algún tipo de lesión cancerígena en el cuello uterino, también puede causar alguna lesión neoplásica extragenital, es decir, en un área donde no sean los genitales, en ambos sexos, a nivel de cabeza, de cuello, específicamente en cavidad oral, orofaringe y laringe. Esta práctica es más que nada para las personas que practican sexo oral sin protección. Es por eso que nos preguntamos y por qué tienen este tipo de afectación en esa zona, es por eso, ¿no? Entonces, la enfermedad, recientemente se ha encontrado también evidencia que esta infección por el virus del papiloma humano, especialmente es causada por el tipo 16 y 18, que pueden aumentar significativamente el riesgo de algunos subtipos de cáncer de pulmón. También están asociados a esto. Son VPH mucosales, es decir, que afectan a mucosas de bajo riesgo, los genotipos 6 y 11. Y estos causan el 97% de las verrugas genitales en ambos sexos. ¿Vale? Entonces, las verrugas genitales son causadas por el genotipo 6 y 11. Y afortunadamente, nosotros como país tenemos una estrategia de salud, una política de salud que nos protege, bueno, principalmente a las mujeres, que es a mujeres contra estos 4 genotipos de virus. ¿A través de qué? De la vacuna, de la vacunación contra el virus del papiloma humano. Los virus del papiloma humano de bajo riesgo, oncogénico, que es, hablamos del genotipo 6 y 11, además de causar verrugas genitales, son los responsables del 90% de las papilomatosis laríngeas, ahora llamadas papilomatosis respiratorias recurrentes, ya que además de la laringe, en su evolución puede afectar hasta el 30% de los casos a la nasofaringe, al árbol traqueobronquial y más raramente al parénquima pulmonar. No se considera una enfermedad contagiosa, por lo que debe tomarse medidas de exclusión, por lo que no deben tomarse medidas de exclusión en la escuela ni en otra colectividad para estas personas. Es decir, el hecho de que a lo mejor una persona sea portadora de estos 2 genotipos
no son contagiosos a través del contacto, como por ejemplo el COVID, ¿no? Que es una enfermedad infectocontagiosa que a través del contacto directo, al contacto que yo esté hablando con la persona, le puedo transmitir el virus. No es así. Por eso no se le debe excluir a este tipo de personas. Bueno, a nadie se le debe de excluir, ¿no? Pero no amerita que lo aíslen porque se considera una persona que va a contagiar potencialmente a alguien, ¿no? Sí, tiene debemos de tomar nuestras medidas preventivas, ¿no? Pero no de esa forma, ¿vale? Ahora, a pesar de estar producida por genotipos de bajo riesgo oncogénico, se ha descrito malignización en el 3 al 7% de los casos de esta enfermedad. Las verrugas genitales son abultamientos o crecimientos únicos o múltiples que aparecen en el área genital. Se considera que el 100% de los cánceres de cervicouterino pueden atribuirse a alguno de los genotipos oncogénicos del VPH. Sin embargo, la mayoría se encuentra con otros factores asociados, considerados una causa necesaria más no suficiente. La detección y el tratamiento oportuno de las lesiones precancerosas pueden prevenir el desarrollo del cuello uterino. Es por eso que se deben de hacer detecciones, ¿no? De hacer las citologías. Y bien, el agente causal de esta enfermedad, pues sabemos que es el virus del papiloma humano, ¿no? Y este virus del papiloma humano es un virus de ácido desoxirribonucleico, ADN, por sus siglas ADN, que pertenece a la familia Papoviridae. A esa familia de virus pertenece y es del género papilomavirus. Los tipos 16 y 18 son causantes de aproximadamente el 70% de los cánceres cervical, que es lo que les comentaba ahorita. Se puede decir que son los más agresivos. Y de cáncer de otras localizaciones, puede ser anal, vulvar o peneano también. Y los tipos 6 y 11 se asocian con condilomas acuminados, papilomatosis laringea recurrente y papilomas y carcinomas conjuntivales. ¿Vale? Entonces ya tenemos bien definido que genotipo es el que causa, que es más agresivo, que existe una alta probabilidad, un alto porcentaje de desarrollar cáncer cervicouterino, a diferencia de los otros dos que no son oncogénicos, es decir, que no producen cáncer, pero sí causan ciertas lesiones, ¿no? Y bien, ¿qué cofactores pueden generar carcinogénesis cervical en la infección por VPH? Tenemos al tabaquismo, el uso de anticonceptivos durante largo tiempo, es decir, más de 5 años, la infección por el VIH, y la multiparidad. Esos son factores establecidos, ya son factores de riesgo establecidos de la enfermedad, ¿no? Pero los que se le denominan probables, que menciona la literatura, la bibliografía, también puede tratarse de una coinfección por el virus del herpes simple tipo 2, la coinfección por clamidia trachomatis también, la inmunosupresión y factores dietéticos nutricionales. Eso se les considera probables, ¿eh? No quiere decir que lo sean, pero al tener una probabilidad puede llegar puede llegar a afectar, ¿no? Muy bien. El modo de transmisión. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Como sabemos, el virus del papiloma humano generalmente se transmite mediante el contacto directo de la piel o mucosas con un individuo afectado.
la persona recién nacida puede también infectarse al paso por el canal de parto de una mujer infectada, siempre y cuando no se detecte que sea portadora o que ya presente, ¿no? Este tipo de afectación. Ahora, el periodo de incubación. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Nos comenta qué relación tiene el uso de hormonales. Bueno, de acuerdo a algunas bibliografías mencionan que el uso de hormonales, específicamente anticonceptivos orales, como método de planificación familiar, podría acelerar la integración de este virus al genoma celular con la subsiguiente expresión de sus oncogenes. De esa forma es como se atribuye, ¿no? Que tenga esa relación. Es algo que maneja la bibliografía. De lo que encontré, de lo que investigué, es eso, ¿no? Que puede interferir la integración de este virus al genoma celular. Por esa razón tiene esa relación, pero es en personas que tienen más de 5 años consumiendo o cuidando, llevando ese método. No quiere decir que no lo voy a usar, porque qué tal y me lo desarrolla, ¿no? A veces en personas que ya tienen un uso prolongado de esta medicación. Continuamos. En relación al periodo de incubación, aquí dice, el VPH se puede transmitir durante el parto. Si el parto es vaginal, sí. Sí puede, a través de la salida por canal de parto del niño, sí, a través de los ojos. El periodo de incubación se desconoce, pero se ha estimado entre 3 meses y varios años. Este papilomavirus adquirido al momento del nacimiento puede manifestarse varios años después. Las neoplasias malignas son resultado de la infección crónica por el virus, generalmente 10 años después de la infección. ¿Vale? Entonces, no tiene específicamente un periodo de incubación. Y bien, dice, el VPH no se erradica por completo. Bueno, existen alternativas. Nombres completos. Los que des, táchalos, porfa, para que yo sepa quién ya. Me apoyan apagando sus micrófonos, por favor. Bueno, ¿les parece si dejamos las preguntas a lo último para no detenernos mucho? Porfa, y ahorita lo platicamos al finalizar, ¿sale? ¿Cómo se presenta en el bebé el papiloma? ¿Qué síntomas puede tener? Bueno, ahorita lo checamos, ¿no? Al final vamos a ir viendo esto. Bien. Ahora, nosotros al hablar de la historia natural de la enfermedad, eso ya nosotros tenemos conocimiento, que hablar de historia natural de la enfermedad es hablar también de los 3 niveles de prevención, ¿vale? Y estos niveles de prevención
en cada uno de estos niveles realizamos ciertas medidas de prevención ante cualquier enfermedad, sea VPH, sea alguna enfermedad, alguna otra enfermedad de hepatitis, COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la prevención primaria en niñas de 9 a 14 años. La principal actividad de prevención es la vacunación contra el VPH. ¿Vale? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. No vamos a hablar mucho de la vacuna, pero sí vamos a hablar, lo vamos a abordar como medida de prevención y qué tipo de vacuna. También se debe ofrecer a las niñas y niños, según corresponda, información sanitaria, advertencias sobre el consumo del tabaco. Eso es en el primer nivel de prevención. También se debe de dar educación sexual. Esta debe de estar adaptada a la edad y a la cultura de las personas. Todo va a depender del lugar en el que vivamos, ¿no? Porque puede ser que haya niñas de 14 años en cierta región o localidad en donde a esa edad ya se casaron, pero eso ya forma parte de su cultura, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no? Ver cómo dar la información, la educación que se le debe de dar a la población. Se debe de dar promoción y provisión de preservativos para quienes participan en actividades sexuales, ¿vale? Lo que se hace cuando estamos en el centro de salud, ¿no? Que damos algún taller, alguna plática, ¿no? Y también, algo que también menciona la OMS es la circuncisión. También lo manejan como una medida preventiva. Hablando de prevención primaria, ya cuando hablamos de prevención secundaria, a partir de los 30 años para mujeres en la población general y de 25 años para mujeres que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Debe de hacerse su detección con una prueba de alto rendimiento, equivalente o mejor a la prueba del virus del papiloma humano, seguido de un tratamiento inmediato o lo más rápido posible después de una prueba molecular positiva. Eso es en el segundo nivel. Acuérdense, en el segundo nivel de prevención. Acuérdense que el primer nivel o prevención primaria es en el prepatogénico, es decir, antes de la enfermedad. El secundario es en el periodo patogénico. Y la prevención terciaria es en el pospatogénico. ¿Vale? Ahora, como prevención terciaria, todas las mujeres, según sea necesario, deben de llevar un tratamiento de cáncer invasivo a cualquier edad. Deben de hacerse sus cirugías, radioterapia, quimioterapia y cuidados paliativos, ¿no? Son las condiciones en las que se le debe de dar el manejo a las personas que ya padecieron esta enfermedad. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca de la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Han escuchado ustedes de la composición de la vacuna? Creo que no sé si alguien que haya ya llevado el diplomado de vacunología, ya estoy haciéndole promoción. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos tipos de vacuna contra el virus del papiloma humano existen? ¿No?
Bueno, vamos a ver el chat. Dice Cervarix, eso, que es bivalente, o Gardasil 4 serotipos. Muy bien. Así es. Tenemos la bivalente y la tetravalente. En México nada más son estas dos las que utilizamos, ¿no? La bivalente y la tetravalente. Pueden existir alguna otra, pero son las únicas que se manejan en el sector que hemos manejado. La vacuna contra el VPH, cuando hablamos de la vacuna bivalente, es decir, hablamos que nos protege contra dos serotipos, el 16 y el 18. La vacuna bivalente presenta en mujeres de 15 a 25 años tasas de seroconversión del 100% tras la vacunación con sus 2 dosis, manteniendo a los 8 años tasas de seropositividad del 98%, con titulaciones 11 veces superiores a las generadas por la infección natural para ambos genotipos. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una vacuna efectiva, que aunque pasen los años, todavía tiene un porcentaje de seropositividad 11 veces más a la que genera la infección. ¿Vale? Hablando de vacuna bivalente, hablando de vacuna tetravalente, presenta en mujeres de 16 a 23 años tasas de seroconversión de un 99 a un 100% para los tipos incluidos tras la vacunación con 2 dosis, manteniéndose a los 10 años tasas de seropositividad de un 98% para el VPH, que es cáncer, que puede ser oncogénico, ¿no? Entonces, la vacunación contra el VPH constituye una de las principales medidas preventivas de la enfermedad. En México, el esquema de vacunación se administra en niñas de 5º año de primaria. Todas las niñas de 5º año de primaria, independientemente de su edad, reciben la vacuna, o niñas de 11 años no escolarizadas. La vacuna deberá aplicarse idealmente antes del inicio de la vida sexual activa. Sí se puede aplicar posterior, pero lo ideal es en estas niñas que no tengan vida sexual activa. En la medida de lo posible se debe emplear la misma vacuna para completar el esquema, ya que no hay estudios de intercambiabilidad entre la vacuna de 2 y 4 serotipos. ¿A qué se refiere esto? A que si yo me vacuno con vacuna bivalente, cuando me aplique mi segunda dosis, tengo que completar mi esquema con vacuna bivalente. Si me vacuno con vacuna tetravalente, debo de completar mi esquema con vacuna tetravalente. No hay estudios que demuestren la intercambiabilidad de estas vacunas. ¿Sale? Entonces, empiezo con un esquema, termino inicié esquema con una vacuna, termino esquema con esa misma vacuna. ¿Vale? No puede haber intercambiabilidad. Y bien, ya para finalizar, la vacuna contra el virus del papiloma humano se aplican 2 dosis. La primera en la fecha elegida
que es del día 0, así se le conoce, y la segunda 6 meses después de la primera dosis. La dosis de vacuna es de 0.5 mililitros por vía intramuscular y se aplica en la región deltoidea del brazo no dominante. ¿Vale? Ese es a grandes rasgos lo que es la vacunación contra el virus del papiloma humano y que constituye uno de las principales medidas de prevención, ¿no? Y que también impacta en que haya una disminución en el número de casos. ¿Vale? Pues hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. En sí, el tema, pues traté de hacerlo lo más sintetizado posible. ¿Para qué? Para que sea entendible, ¿vale? Para que solamente abordemos los puntos claves. Y no sé si tengan alguna pregunta. Creo que acá en el chat había una pregunta, ¿no? De lo de cómo se puede presentar. Bueno, primeramente el VPH no se erradica por completo, según las estadísticas, según los estudios. Sí, pero se debe de llevar todo el tratamiento. Debe de haber un manejo del paciente incluso en displasia, ¿no? En la clínica de displasias también se debe de dar un seguimiento. Nuestro sistema inmune también constituye pues ahora sí que nuestra defensa, ¿no? Se puede erradicar, un virus no se mueren, pero sí se puede erradicar con el paso del tiempo, con el tratamiento que se le va dando al paciente. Otra pregunta es, ¿cómo se presenta en el bebé? ¿Qué síntomas puede tener? Bien. El caso más grave de VPH en un recién nacido se le ha denominado una papilomatosis respiratoria y esta se puede producir cuando el bebé al nacer se contagia en la garganta y desarrolla verrugas en la zona. Es muy poco frecuente, pero en el caso de darse puede requerir cirugía para evitar que las vías respiratorias se obstruyan. También posiblemente se pueden desarrollar verrugas en cuerdas vocales y otras áreas durante la infancia o la niñez. Esa también puede ser otra de lo que se puede llegar a presentar en un bebé. Dice, ¿cada cuántos años debemos recibir la vacuna? El esquema nada más marca 2 dosis. La fecha elegida y a los 6 meses. Y ya de ahí ya no hay revacunación. Salvo que por política de salud se implemente, ¿no? O se abra un grupo de edad. De todo va a depender. Otra pregunta es, cuando no se encuentra la segunda dosis a los 6 meses y pasa un año o más, ¿se aplica o ya no? Sí, se le aplica, pero se le toma como segunda dosis. No se reinicia. No se reinicia el esquema. Ahora dice, ¿es recomendable aplicar el biológico de VPH en varones? La bibliografía no lo marca. Aunque el hombre es el portador del virus, ¿Le pongo un poquito de azúcar? no se recomienda
la aplicación Sí, de la poquito. vacuna en varones. No viene en la bibliografía como tal. Pero sí en una ocasión, esa misma pregunta le dice que sí se puede aplicar, pero no está indicado. Dice la nueva vacuna que hay, no sé si hable de la bivalente o tetravalente, pero no, mientras no se apruebe el uso del biológico, no se puede aplicar. Se necesitaría llevar a estudios, a fases y todo, y ya en ese momento, ¿no? Indicar. Dice, sería de igual forma las 2 dosis. Pues no viene establecido, le repito, no viene establecido el esquema en varones. Pero si en su momento se aplica, se aprueba el uso, probablemente sí sean las 2 dosis. Es como la vacuna TDPA. De esa también vamos a hablar en otra plática que tengamos. Pero habla también de que si se puede aplicar en personas. Claro que sí, ahí sí, pero como lo comentan en uno de los mensajes del chat, por política de salud bien establecido para embarazadas, porque no nada más están protegiendo a la embarazada, también están protegiendo al bebé de que contraiga la pertusis, ¿verdad? De la pertusis, ¿no? Pero sí se puede. ¿Por qué razón? Porque nosotros perdemos inmunidad de vacuna DPT a los 10 años. Después de los 10 años nosotros podemos contagiar a los niños, nos podemos contagiar, ¿vale? Pero por política va a embarazadas. Lo mismo es con la vacuna contra el VPH. La política es a las niñas y principalmente las que no han tenido vida sexual activa, ¿no? O que no hayan tenido contacto sexual. Pero de momento no está todavía aprobado el uso. La bibliografía, el manual no lo establece. ¿Vale? No sé si alguien más tenga alguna duda o algo más que agregar. Hoy sí estuvieron más participativos, ¿eh? Y eso es bueno. Eso sí es bueno, porque a veces Pues muchísimas estado en gracias. pláticas y casi no comentan, pero ahorita sí. Ahorita sí estuvieron sí estuvieron muy participativos, sí tuvieron mucha curiosidad, y eso es bueno, ¿no? Quiere decir que el tema sí les interesó. Así es, maestro Henry. Pues muchísimas gracias igual por participar en este tema tan importante en esta tarde. En nombre de la Escuela Superior Nido de Sócrates, le damos la más cordial agradecimiento y decirle a los participantes de este curso que los que deseen obtener su constancia digital como un valor curricular de 2 horas, tiene un costo de 250 pesos y el aval académico es Escuela Superior Nido de Sócrates, licenciatura en enfermería. Entonces, recuerden que la capacitación es muy importante, así como también la parte de contar con el documento, ¿no? De tomar el curso y tener el documento de decir, pues yo me capacité sobre cáncer cervicouterino y aquí está mi papelito. Sí, entonces la invitación es, si alguien desea obtener su constancia, me pueden contactar por el WhatsApp. Y nuestro siguiente tema a sesionar es este viernes 20 de mayo, vamos a tener un tema de cuidados intensivos titulado Suministro de oxígeno en el paciente con ventilación mecánica. Sí, este tema lo vamos a ver este viernes 20 de mayo y para el martes 24 de mayo vamos a tener el tema de la vacuna TDPA, la que mencionó el licenciado Henry ahorita, la vacuna que se le aplica a la mujer embarazada. Vamos a hablar sobre ese tema. Y asimismo, pues les hacemos la invitación también para el día domingo. Tenemos un curso gratuito titulado Indicador lavado de manos y el indicador de catéter venoso central que se utiliza en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Vamos a ver estos 2 indicadores de calidad
en un curso de 20 horas de valor curricular, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a cargo de la maestra Yesenia, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Esos son nuestros cursos para que nos acompañen. El viernes, el curso de suministro de oxígeno en paciente con ventilación mecánica. Domingo, el de indicador de lavado de manos y catéter venoso central. Y el día martes, pues la vacuna de PTA, que nos va a dar el licenciado Henry el próximo martes. Pues bueno, maestro, tenemos unas preguntas en el chat. Sí, todavía tenemos algunas otras. A ver, dice. ¿Sí puede dar respuesta, por favor? Dice, entonces cuando el bebé dice, a ver, ¿hasta qué edad? Dicen, ¿qué tiempo? Ah, bueno. Realmente sí. Hay rezago de esta vacuna. Ya tiene un buen tiempo que no nos llega. A lo mejor aproximadamente unos 4 o 5 años, que no hemos tenido vacuna VPH. Esto realmente también es algo preocupante, ¿no? Pero no hay veces que no entendemos los cambios en las políticas de salud. Por ejemplo, en el lineamiento sí viene marcado, pero no las vacunas no han llegado a las unidades, ¿no? Esas vacunas ya tienen un tiempo que no se ha aplicado, ¿no? Pero pues sabemos que probablemente nos llegue, ¿no? No hay que descartar eso, porque sí constituye una medida de prevención de las complicaciones por el VPH, ¿no? Dice hasta qué es recomendable aplicarla en dado caso que no se haya aplicado en el momento en el que se cuente con la vacuna. Deben de tener su antecedente vacunal. O sea, si yo llego, la niña, en este caso, se aplicó la vacuna a los 9 años, que estaba escolarizada, ¿no? O a los 11, y llega a los 15 años y nos comenta que no se aplicó su segunda dosis, se le aplica su segunda dosis sin ningún problema y no se reinicia su esquema. Se le aplica. ¿Vale? Dice, entonces, cuando el bebé nace por cesárea, no hay transmisión del virus. Bueno, en este caso, sabemos, como se los mencioné al principio de la presentación, el cervix es la parte donde conecta el útero. Bueno, anatómicamente, donde se encuentra el cervix, y al terminar el cuello del útero, está el canal vaginal que lleva a la vulva, ¿no? Entonces, si hay parto vaginal, es en donde se puede adquirir la infección por el virus del papiloma humano. Si es por cesárea, pues se necesitaría valorar cuál es el nivel de afectación del virus, qué tanto ha invadido, si ya invadió más allá, que ya hizo a lo mejor una propagación, pues probablemente pues ahí al hacer la cesárea, pues sí se debe de vigilar esa parte, ¿no? Pero de los datos, de las pocas datos estadísticos que hay, que es a través de vía vaginal, ¿sale? Cuando se puede llegar a presentar. Para decir, se puede aplicar a hombres. Les repito, las vacunas por política están indicadas solamente. El lineamiento de la vacuna como tal no menciona a hombres. Y eso lo podemos consultar en la norma. No maneja a hombres como tal, habla solamente de mujeres. En hombres ahorita no. En el momento en el que se apruebe su uso, ya se van a dar las indicaciones. De momento esa información, pues no. Dice, una pregunta, en el caso de las personas que no han tenido relaciones o vida sexual, no, en ellas se excluye la toma del Papa Nicolau. Creo que ya son todas las preguntas, ¿no? Bueno, dice Erika, muchas gracias, muy buena ponencia, ¿no? Contrario, gracias por su atención. Araceli, excelente ponencia, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a usted por su atención. Y Lucero, también, muchas gracias por su ponencia y aclaraciones. Bueno, siempre trato, ¿no? De que quede claro la información y de que
no nos vayamos con más dudas de las que llegamos. Trato de buscar ahora sí que esa parte, ¿no? De que sea entendible. Sandra, muchas gracias. Y le agradezco su atención. Igual yo también les agradezco. No sé, maestro Abel, si quiere agregar usted algo más. Creo que ya el maestro Abel ya se desconectó. Ya no está con nosotros o no sé. ¿No? Bueno, pues de mi parte sería todo. Agradezco su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, ya saben, estoy para servirles. Alguna duda que tengan referente a algún tema de los que he impartido o de primer nivel de algo así, pues saben que cuentan con un servidor, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y los veo la próxima. Saludos. Gracias, licenciado. Hasta luego.